Hoy estamos trabajando por la restauración de la cuenca del río Cabón. La reforestación es una de nuestra acción principal. La estamos realizando desde la agricultura sintrópica. Queremos romper con los monocultivos que empobrecen los suelos y debilitan a nuestras comunidades y volver a sembrar lo que es nuestro, nuestras semillas nativas, nuestras variedades de maíz, de frijol y todo lo que nos da identidad. Y hacer conciencia también de que no solamente se debe sembrar pinos, sino que debe ser diverso para poder proteger el agua, que de acá hay varios nacimientos. Esta metodología tiene varios procesos fundamentales, principalmente la sucesión natural, el proceso de la estratificación, el manejo de la biomasa, el proceso de la cooperación entre especies. Estamos implementando este trabajo a lo largo de toda la cuenca del río Cabón, desde Purulá, pasando por Tactic, Santa Cruz, Cobán, Chamelco, Carchá, Lanquín y finalmente Cabón. En la comunidad de Sapsiquinil de acá de Chamelco hicimos la coordinación con una maestra que también hace parte de la escuela. Se programó una reforestación, son alumnos de cuarto, tercero y sexto primaria quienes están participando. Pero nunca nosotros pensamos que intercalar la siembra pues lleva también beneficio a la tierra. Es un sistema mucho más diversificado, van a haber plantas por ejemplo de mandarina, de naranjas, hay pimienta, hay mangos, hay cuje, hay semillas, por ejemplo, de zanahoria, de chipilín, hay aguacates, hay liquidámbar también que va a ser parte de las siembras. Entonces se van a ir ordenando por tablón para poder hacer la diversificación, ¿verdad? Con los estratos, porque pues hay árboles que necesitan más luz, por ejemplo los repollos, las zanahorias, los rábanos o el chipilín, que eso es para consumo también de acá. Y de ahí vamos a sacar lo que podemos consumir para nuestro desayuno, almuerzo y cena. Pues con la idea de concientizar también el cuidado de la madre tierra, el cuidado también de la soberanía alimentaria y también el cuidado del agua. Definitivamente ellos en su inocencia vienen a divertirse, a tocar el suelo, a participar y a colaborar. Pero estamos conscientes de que en ellos se está implementando nuevos conocimientos, nuevos saberes, que no van a ser solamente para estos días, sino va a ser definitivamente para su futuro, mantenerle un ambiente sano, equilibrar el ecosistema. Los objetivos de implementar la agricultura sintrópica son claros: regenerar la tierra, recuperar áreas de recarga hídrica, producir alimento sano, fortalecer la economía y devolverle la vida al bosque. Queremos hacer un llamado a todas las comunidades y organizaciones: unamos fuerzas. Si queremos asegurar un futuro para las próximas generaciones, debemos de cuidar la cuenca, restaurar nuestros bosques y volver a sembrar diversidad como lo hacían nuestros abuelos y abuelas. San Cristóbal.